Hoy es un gran día porque tenemos por fin un poquito de información en formato vídeo y casi, bueno, sí, semi-gameplay de un Battle Royale que va a salir en 2024. Un Battle Royale que hay que echarle un ojo porque proviene de los creadores del juego Contractor. De hecho, este Battle Royale se llama Contractor Showdown. Y para el que no lo sepa o si estás un poco perdido o necesitas situarte, te explico. Contractor es un juego, un shooter multijugador que siempre se ha dicho que es como el Call of Duty de la realidad virtual. De hecho, con el paso del tiempo, cuando sacaron la versión standalone de meta y encima con soporte a mods, crossplay y todo el rollo, la verdad que el juego ha tenido como un segundo nacimiento. Ha crecido un montón y ahora, después de la caída un poquito de Pavlov, este se ha convertido como el favorito de casi todos para jugar a modos random, modeados y no sé, es que tienen 1000 historias ahora mismo. Pues esta gente anunció que estaban trabajando en un Battle Royale y de hecho, cuando enseñaron el teaser recordaba muchísimo a Warzone y dices, a ver, si ya tenéis el mote de Call of Duty en realidad virtual, coño, ¿por qué no aprovecharlo, no? Pues eso hicieron. Ahí enseñaron ese teaser. Así que vamos a analizar el teaser primero para ponernos en situación y por si se nos ha escapado algo, porque realmente no lo he analizado en su momento. Y después vamos a analizar el vídeo paso a paso que han publicado hoy con esos fragmentos de gameplay. Así que, let's go. Nos sitúa en un vehículo. Un teaser CGI, no tiene mucho más. Estos personajes son las mismas skins que usan Contractor. Mira, uy. Espera un momento, ahí vi una cosa que no me había fijado y la acabo de ver ahora la vemos. Vale, decirme ustedes si esto no es Warzone, o sea, basadísimo en Warzone. Vale, he visto, vamos a ver, no quería entretenerme mucho con el teaser, pero he visto algunos detalles que creo que merece la pena tenerlos en cuenta. Los personajes son las skins del propio Contractor, como con diferentes armaduras, pero hay un momento que se ve el mapa, que esto es lo que quiero ver, y hay algo aquí que no sé a qué se refiere, un helicóptero como algo biológico, es que no sé, suele hacer referencia a pandémico, ¿no? Este símbolo de aquí abajo. Y luego, como una especie de herramientas, taller, no sé. O sea, no sé qué coño quiere decir eso realmente. Y aquí otras marcas que no había visto. Aquí estarán como marcando dónde caer y eso, entiendo. Esto es un teaser al final, no tiene por qué ser representativo. Pero esto me acaba de matar un poco, o sea, esto no tengo ni idea qué va a ser. ¿Habrán zombies también por el mapa? ¿Rollo evento de Warzone? Hostia, pues mira, eso... No me quería entretener con este. Y otra cosa a tener en cuenta, y esto es importante, es que se ven 3 personas. O sea, entiendo que está pensado para tríos, ¿no? Hombre, individual, dúos y tríos. Supongo yo que será el tamaño... Bueno, supongo que máximo será squad de 4 como todos estos juegos, pero a lo mejor el juego está pensado, la forma más equilibrada es en tríos, ¿no? Pero bueno, esto es curioso. Esto nos lo enseñaron en el evento de meta. Y no habían enseñado nada más, como solo ponía eso, Contractor Showdown para 2024, Battle Royale y poco más. Y aquí vemos personajes que ya os digo que son los mismos del Contractor, o sea, no hay ningún tipo de novedad. Y hasta aquí no sabíamos mucho más del juego, solo el teaser ese que habíamos visto. Pero hoy publicaron este vídeo, un vídeo en formato vertical, que bueno, voy a intentar adaptar de la mejor manera aquí para que lo veamos la máxima calidad posible, donde tenemos varios detallitos gameplay y que podemos analizar para hacernos una idea de cómo es el juego. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a verlo primero, como siempre, lo vemos del tirón y luego vamos a ir parándolo y fijándonos en las cosas que puedan ser interesantes. Contractor Showdown, ahí está. Vale. Vale. Joder. A ver, es que en un vídeo tan corto como este hay muchísima información, pero muchísimas cosas
que sacar. Así que vamos a ir parándolo poquito a poco y vamos a ir analizando todo porque de verdad hay muchísimas cosas y también alguna que otra duda. Ya sabéis, dejadme en los comentarios ustedes qué piensan ahora cuando lo veamos todo y si estáis de acuerdo con lo que he analizado yo o si tenéis otras teorías, ¿vale? Ya sabéis que yo leo los comentarios. Un Tractor Showdown. Vale, interesante. Vale, lo primero que hemos visto, sistema de Vault. O sea, podemos agarrarnos las cosas y entrar por una ventana, subir un muro, nada de escalada, ¿vale? Eso ya, por lo que hemos visto y se interpreta, no va a haber escalada, pero sí sistema de Vault. Saltar un muro, entrar por una ventana y todo eso. Otra cosa que estamos viendo, dinero. El personaje, o sea, tenemos dinero. Tenemos armadura y vida. Esta barra de aquí, esto lo naranja es la armadura, es muy estilo Warzone. Tienes 3 placas o 3 huecos para armadura y tienes la vida debajo. Y el dinero, pues para comprar cosas que ahora supongo que veremos. También si nos fijamos en el armario, la estantería que sale aquí en este mismo fragmento que estamos viendo, hay objetos. O sea, a la hora de lootear, pues será cogiendo objetos directamente que estén puestos por ahí sin rebuscar en cajones y cosas de esas. O eso parece. Vamos para allá. Vale, interesante. Recarga manual. Una escopeta con mirilla, así que personalización de armas. Ya lo vimos en la pistola de antes, pero eso seguro que más adelante vemos con más detalle. Y aquí hay una cosa que me llama bastante la atención y es este icono de aquí de la banderita. La banderita no sé qué quiere decir, no sé a qué se refiere. Lo que se me ocurre es que tenga un sistema de contratos o misiones como pasa en Warzone. Warzone, ahí en las partidas tú puedes ir a un sitio, coger un contrato, se llama, que el contrato pues de repente marca a un jugador y tienes que ir a matarlo y si lo matas en ese tiempo ganas no sé cuánto dinero. O ir a no sé dónde, o llevar no sé qué cosa a no sé qué sitio, ¿no? Entonces esto me recuerda mucho a eso, así a simple vista me recuerda a eso, pero claro, no sabemos mucho más porque es lo que nos están enseñando, pero es posible que habiendo dinero consigamos dinero matando, looteando y con contratos. Vale, ahora aquí podemos ver un poquito más el apartado gráfico desde esta visión desde arriba del cable, donde vemos que tiene un apartado gráfico un poquito pobre, que tampoco dice demasiado, ¿no? Parece ser una versión de MetaQuest 2 y es que sin ir más lejos están buscando, este vídeo lo han publicado para decir que hay una alfa cerrada en el futuro, no sé qué historia, y que la alfa cerrada es solo para meta, dispositivos meta, así que seguramente el juego se está desarrollando sobre todo para que funcione MetaQuest 2 y ya más adelante supongo que veremos las versiones de PSVR y MetaQuest 3 con mejoras gráficas. Así que esto, yo diría que todo esto que estamos viendo es MetaQuest 2 por el nivel de detalle. También os digo, el mapa parece grande, ¿eh? O sea, parece suficientemente grande. El sistema de paracaídas, cuando caemos en el avión, como vimos en el teaser que empieza en el avión, tiene pinta que va a ser así, tal cual, empezamos en un avión, saltamos. O puede ser otro sistema de, como pasa en el Warzone, cuando mueres vas al gulag, peleas contra otro jugador y si lo matas, vuelves y vuelves cayendo también. No lo sé, no hay nada realmente que indique que pueda hacer eso. Pero lo que sí está claro que en este clip en concreto tiene pinta de ser en un momento que el tío ha o caído por primera vez o resucitado, porque tiene 0 dólares y está cayendo recién llegado, digamos, y además tiene 2 de armadura, que es lo normal caer con 2 de armadura, por lo menos en Warzone. Luego, el tema del paracaídas, pues puede ser que tengamos manejo manual, de que lo vayamos moviendo así con nuestras manos, o puede ser que se mueva con joystick. Por cómo están los cables y tal, yo diría que es manual, ¿eh? Fíjate lo que te digo, tiene pinta que es manual. Si no, yo creo que lo hubiesen hecho más recto y ya está, ¿no? Más, no sé, que lo mueves con el joystick y listo. Aquí parece que sí que influye un poco la fuerza de que hagamos. Esto es suposiciones, no tengo ni idea. Seguimos. Vale, interesante, muy interesante este fragmento, muy interesante por varios motivos. Primero porque está matando a alguien. Eso tampoco es tan interesante porque de eso va el juego, ¿no? Pero lo segundo y lo que más me llama la atención es lo que tenemos aquí en el fondo. Un ataque de mortero, que es un área roja y está cayendo mortero que tiene pinta que un jugador ha pagado o ha llamado o ha tirado. No sé cómo
demonios será. Pero en el Call of Duty Warzone, que es en el juego que se nota que está muy inspirado a tú puedes comprar ese tipo de rachas. Rachas de baja se llaman en el Call of Duty normal. En el Warzone la verdad que no me acuerdo el nombre, pero vamos a llamarle rachas. Tú puedes comprar eso y con un momento dado con láser apunta a un sitio y por ahí pasa pues un ataque aéreo, mortero, pues tirar un UAV para ver dónde está la gente y cosas así. Y viendo este fragmento de la imagen, ya me diréis ustedes qué opináis, a mí me parece que es algo de eso, por el área que está marcado, por el tipo de HUD que usa y además esto de aquí arriba, que no sé muy bien qué demonios pone, porque no lo puedo leer al verlo tan chiquitito, no sé si ustedes en el vídeo lo apreciáis mejor, pero yo aquí me cuesta bastante leerlo. No sé si pone como siguiente carga o algo así, la verdad que no lo sé. Pero me gustaría saber qué es esto, si hace referencia a una misión, si hace referencia a otro ataque, si a lo mejor no es una racha, sino zonas que caen bombardeo y esto es el tiempo que pone hasta que caiga otro. Pero es que siendo una zona donde cae un bombardeo del mapa, si es algo del mapa, me parece que es un radio muy pequeño realmente. No lo sé, o a lo mejor es el siguiente cierre. ¿Qué pone? Es que no lo leo bien. Creo que a lo mejor puede que ponga next circle, o sea, siguiente círculo o algo así. No lo sé, no consigo verlo bien. Si ustedes lo veis mejor, me lo decís, porque yo creo que ya es cosa hasta de mi monitor y los colores. En fin, continuamos. Vale, interesante. Aquí no entiendo muy bien qué hace con la mano izquierda, porque parece como que marca algo, pero con la derecha lo lanza. No entiendo muy bien el sistema la verdad, para lanzar cosas. Luego, otra cosa interesante es que esto confirma que vas a poder jugar tríos, porque vemos aquí debajo el HUD de 2 compañeros más. Está el tuyo aquí arriba y el de otros 2 compañeros. Y otra vez el dinero. Que ya os digo que el dinero al final tiene que ser, pues bueno, ahora seguimos y ahora debatimos de eso. Montón de armas personalizadas. Ahí está. Vale, aquí estamos viendo armas con skins, armas personalizadas y aquí estamos viendo como que alguien está hablando. Esto puede ser que puede ser que se esté escuchando una voz que te avisa de lo que está pasando en la partida, en plan, quedan 10, se cierra el círculo, no lo sé, cosas así. O puede ser que el juego tenga chat de voz de proximidad, que eso sería muy troll y estaría muy divertido. Por otra parte, vemos que a las armas las podemos editar de 1000 maneras. Poner silenciador, láser, empuñadura, mirillas, cosas que hemos visto en otros juegos, como un Tabor, por ejemplo, pero aquí en un Battle Royale sobre la marcha y tal. Eso está guay. Skin. ¿Por qué son importantes las skins? Porque esto nos puede estar dando una pista de que el juego quizás sea un free to play. No sé si lo han confirmado, la verdad, pero quizás el juego es un free to play donde la monetización se va a basar en la venta de skins y pases de batalla. Si es así, yo sería bastante feliz porque teniendo en cuenta que la realidad virtual sigue siendo un nicho, tampoco hay tantísimo público, un juego de esto que necesitas que los lobbies estén llenos para que sean divertidos, me parece una gran idea que sea free to play, para que todo el mundo pueda jugar en algún momento, te juntes con colegas y juegues y siempre haya tráfico. Este escenario está guapo, así medio urbano, con casitas que puedes entrar, como vimos al principio, además por la forma que tiene se ve que puedes entrar en edificios. Bueno, la iglesia al fondo, tampoco mucho más que añadir aquí. Vale, interesante. Esto que estamos viendo aquí son las placas de armadura, ¿vale? Y quiero ver... Bueno, ahora lo vemos. Quiero ver si se las pone directamente al hacer así o las guarda en el inventario. Hay que fijarse en esto aquí, a ver si le sube la barra naranja. Por otra parte, estamos viendo que es curioso porque el juego, ya os digo, está muy basado en Warzone, pero esto es muy de Apex, el típico cofre este grande donde abres y tienes un montón de objetos y tal. Además estamos viendo esta marca de aquí que yo interpreto que es una forma de marcar un objeto o algo que hayas visto en el mapa para que tus compañeros lo vean. Es curioso porque estás jugando solo, entonces no sé muy bien eso. Pero es como para que, yo qué sé, estás jugando con un amigo y le dices, mira, aquí tienes una mirilla, aquí tienes un arma y se lo marcas, ¿no? Y le aparece el icono ahí con lo que es y todo. Tiene pinta que es eso. La verdad, es la sensación que me da. Y volvemos a ver las ondas estas rojas como hablando. Otra vez, no sabemos si es chat de voz de proximidad o qué demonios es.
Vale, no hemos visto si se aplicaba al chaleco. Yo creo que lo está guardado en inventario. Y aquí tenemos una cosa muy importante. Una tienda de armas. Sí, bueno, tienes armas, tienes accesorios, tienes munición y tienes explosivos, granadas y todo eso. Pero si nos fijamos, tiene el icono de arma y aquí al fondo hay otra que no veo bien el icono que es, pero es una tienda morada que puede ser de equipamiento e incluso ahí pueden estar las rachas de baja que dijimos antes, como los morteros, ataques aéreos y todo eso. Porque dudo mucho que haya una tienda entera solo para armamento y todo eso y la otra solo sea para venderte chaleco y vida. No tiene mucho sentido. Pero bueno, habrá que verlo, a ver qué es eso. Pero en algún lado te tienes que gastar el dinero. Lo que no sé es si hay, que a lo mejor es en aquella máquina, si hay un sistema para revivir compañeros, en plan, como el propio Warzone, otra vez, lo pongo de ejemplo, que pagas y revives al compañero, ¿sabes? Y aparece otra vez cayendo en paracaídas como vimos antes. Eso no lo sé. Me extrañaría muchísimo que no lo metiera, la verdad, pero bueno. Vale, sistema de luteo a enemigos. Es una mochila, como estamos viendo aquí en este lateral, es una mochila donde no coges las cosas, los objetos como un Tabor, por ejemplo, sino es por iconos. Se ve la munición, se ven las armas, está todo ordenado por iconos y lo coges y ya está. Y lo guardas o se lo pones al arma. Una forma mucho más arcade, pero rápida y accesible. Y aquí vemos cómo le coge una mirilla ACO, se la pone en el arma y ya está. Aquí está jugando con otros dos colegas. Aquí se ve la marca de una tienda de armas. Lo que pasa es que se me abre esto de volver a pestaña cuando pongo el puntero encima y no lo puedo ver bien. Y ya está. Y termina aquí. Y termina aquí disparando a ese pobre señor. Es que son muchísimas cosas, ¿eh? Son muchísimas cosas. Entonces, resumiendo. Sistema de Vault, o sea, poder superar muros, entrar por ventanas. Personalización bastante grande de armas. Luteo, sistema monetario, chaleco, paracaídas, el cable para subirte con el cacharro ese. Tenemos el dinero para con máquinas de armas, de supongo que chaleco y eso, que lo compramos con dinero. Una especie de racha con ataques de mortero y demás. El luteo de personajes también, que es una mochila con los iconos y lo coges de una forma arcade y rápida. En principio yo diría que eso sería el resumen. Realmente es un juego que coge lo que ya existe en Warzone y lo intenta trasladar a la VR. Y sinceramente creo que hay un hueco ahí que pueden ocupar, porque ya el Contractor está muy guapo. Si lo hacen igual en el Showdown, yo creo que va a triunfar realmente, porque el único Battle Royale decente que hay es el Population One, y para mí es un Battle Royale muy complicado para la gente nueva y demasiado arcade quizás, con el crosshair ahí en medio, lo de tener que construir y cosas de esas, y escalar me parece una fumada, y lo de volar también. Entonces este va a estar más comedido y creo que va a ser mucho más fácil para gente nueva, va a ser mucho más vendible porque es muy parecido a un Warzone y va a ser más llamativo incluso para gente que no tiene un visor, incluso para vídeos, streamear y todo eso. Personalmente estoy muy contento, tengo muchas ganas de probar la alfa, aunque pruebe la alfa no voy a poder grabar vídeo de ella porque es una de las cosas, unos términos y condiciones que tienes que firmar, así que bueno, ya veremos cuando pueda hablar de esto. Le tengo muchas ganas, la verdad. Hasta aquí, señores, si os ha gustado el vídeo, dejar un fuerte like, ya sabéis, suscríbete para no perderte nada del mundillo de realidad virtual y déjame en los comentarios qué te ha parecido a ti esto y si lo ves con los mismos buenos ojos que lo veo yo. Sin más, señores, yo me despido. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos en más vídeos y en directo. Chao.